Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes 30 de octubre del año 2020. Estamos con Marcia Collazo, que vuelve. ¿Qué tal, Marcia? Buen día. ¿Cómo estás, Emiliano? Buen día a todos y también a mis contertulios. Los contertulios son Juan Grompone, buen día. Buen día para todos. Alejandro Aval, que está muy serio, reflexivo, allí esperando la intervención. Me dejó serio Gonzalo con unas cosas que comentaba antes. Sí, Pero sí. bueno, buen día Emiliano, buen día Marcia, Juan, Gonzalo y la audiencia. Sí, nos distrajo a todos. Tenemos que concentrarnos ahora en el tema que vamos a charlar a continuación y no divagarnos con el planteo de Gonzalo. Gonzalo, buen día, ¿todo bien? ¿Cómo no? Buen día Marcia, bienvenida de nuevo. Bueno. Gracias. Y buen día a la audiencia. Vamos a nuestro primer tema, un asunto de la agenda internacional, serio, que no es nuevo en realidad, tiene ya varios días, varias semanas, pero ha ido agravándose. Francia declaró ayer la alerta terrorista máxima luego de un atentado con cuchillo que dejó 3 muertos en una iglesia de la ciudad de Niza. El culpable, un inmigrante irregular de origen tunecino, asumió la agresión como acto islamista cuando fue detenido por la policía luego de una operación en la que resultó herido de bala. El presidente Emmanuel Macron sostuvo que lo ocurrido era un ataque contra los valores franceses. Quiero expresar ante todo el apoyo de la nación a los católicos de Francia y de otros lugares. Estamos a su lado para que la religión pueda ejercerse libremente en nuestro país, decía Macron. La gente puede creer o no creer, todas las religiones se pueden practicar, pero hoy la nación está al lado de nuestros compatriotas católicos, agregaba. Je veux ici dire, d'abord et avant tout, le soutien de la nation tout entière aux catholiques, de France et d'ailleurs. Après l'assassinat du père Hamel à l'été 2016, c'est une nouvelle fois les catholiques qui sont attaqués dans notre pays, menacés, avant les fêtes de la Toussaint. La nation tout entière se tient à leur côté. Decía, entre otras cosas, el presidente Macron, si volvemos a ser atacados una vez más, es por nuestros valores, por nuestro gusto, por la libertad, por esa posibilidad en nuestro territorio de creer libremente y de no ceder a ningún espíritu de terror. Lo digo claramente, no cederemos en nada, enfatizaba el mandatario, que acudió a Niza acompañado de sus ministros de Interior y de Justicia. Francia vive un rebrote del terrorismo islamista en las últimas semanas. El mes pasado, 2 sospechosos fueron detenidos en París tras un ataque con arma blanca cerca de la antigua sede de Charlie Hebdo, un acto de violencia que coincidió con la celebración del juicio por aquel otro atentado que diezmó la redacción de esa revista satírica en el año 2015. Hace 2 semanas, un profesor de historia, Samuel Paty, fue decapitado en las afueras de París luego de mostrar en clase unas caricaturas de Mahoma cuando estaba hablando a propósito de libertad de expresión con sus alumnos. Bueno, ante esta serie de ataques, Macron defendió la libertad de expresión, dispuso un plan contra el islamismo radical que incluye la disolución de asociaciones consideradas afines a ese movimiento. Y estos anuncios desataron protestas en varios países musulmanes. Por ejemplo, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, llamó a boicotear productos franceses, lo que generó un incidente diplomático con París. Gonzalo, ¿empezamos contigo? Bueno, yo en esta primera intervención me voy a colocar del lado de Macron. Yo creo que por la vida que he llevado, soy un convencido de que los problemas en las relaciones humanas se arreglan con tolerancia y con diálogo. Pero no creo que se deba ser tolerante con los intolerantes. Yo creo que yo no soy un pacifista para nada. Yo creo que a los tiranos hay que derrocarlos y a los intolerantes, con los intolerantes no se puede tener ninguna tolerancia, porque la única solución que ellos encuentran es la sumisión tuya. Ellos no ceden, son fanáticos, no van a ceder.
si tú te pones tolerante con ellos, terminas siendo sometido. Así que yo creo que esta gente fanática, esta gente dogmática, hay que combatirla, hay que erradicarla de la sociedad. No puede convivir en una sociedad libre y democrática. Dicho esto, es un tema que ya hemos discutido en el pasado. Yo considero que la libertad de expresión es fantástica, es uno de los derechos humanos fundamentales. No estoy para nada de acuerdo con la forma en que Charlie Hebdo practica su humor. Esas viñetas me parecen que son, y ya lo he expresado, me parece que son de una ordinariedad, de una vulgaridad que realmente no corresponde. No me hacen particular gracia. Pero ante esta disyuntiva, y en esta primera intervención, porque tengo mucho para decir negativo sobre Macron, pero en este caso estoy totalmente del lado de él. Sí, es un callejón angosto y complicado en el que ha quedado Francia, ¿no? Y en el que ha quedado el presidente Macron en particular. ¿Quién quiere continuar por ese lado? A ver, Juan, vas tú. Yo quiero hablar sobre la libertad de expresión. Y soy partidario de la libertad de expresión en su más amplia, toda su extensión posible para expresar las ideas. Y por eso quiero recordar un poco la evolución y algunos casos históricos anteriores a creo que más graves y que muestra la importancia de la libertad de expresión. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos fue establecida en 1789, el año de la Revolución Francesa. Las enmiendas de la Constitución son cosas que se dan cuenta los norteamericanos que se olvidaron de poner en la Constitución y las agregan. Y la primera enmienda dice, en lo esencial, el Congreso no dictará una ley para limitar la libertad de opinión, la prensa o el derecho de reunión pacífica. Es decir, no dictará una ley, es decir, no es imposible de reglamentar, es decir, que no se debe reglamentar la libertad de expresión. Eso es lo que dice la primera enmienda y es es la afirmación más fuerte que se hizo y por primera vez. Es decir, había los pensadores de la Ilustración ya habían expresado la idea de la libertad de expresión, pero la primera enmienda de la Constitución norteamericana lo pone en negro sobre blanco, es decir, como debe ser. Bueno, en 1813 las instrucciones para el Congreso de Tucumán de Artigas proponían también la libertad de expresión en toda su extensión imaginable. Es decir, nuevamente el Uruguay reconocía la libertad de expresión de esa manera. Y en la historia hay muchos casos de intentos de limitarlo. Y quiero contar lo que a mí me parece el más formidable caso de libertad de expresión que se puede considerar, que fue lo que ocurrió en 1971 también en Estados Unidos, cuando un empleado de la corporación RAND divulgó documentos secretos norteamericanos sobre la guerra de Vietnam. Hay que tener en cuenta que en 1971 Estados Unidos todavía estaba en guerra con Vietnam. De modo que lo que ocurrió fue una divulgación de secretos militares que afectaban la guerra. Estos secretos fueron comenzados a publicar por el New York Times primero y luego por el Washington Post. Y naturalmente el Poder Ejecutivo norteamericano reaccionó intentando detener la publicación y acusar de traición a la patria. Mira, de traición, estamos hablando de secretos militares, de guerra y de traición, ¿eh? No estamos hablando de una caricatura. En definitiva, todo esto terminó en la Suprema Corte de Justicia, que dictaminó que solamente una prensa libre puede mostrar las mentiras de un gobierno. Es decir, que falló a favor de la libertad de expresión. Creo que ese es el ejemplo más importante que ha ocurrido, por lo menos que yo lo he podido detectar sobre lo que es cómo se defiende la libertad de expresión, porque estamos hablando de un país en guerra, de secretos militares y de la prensa. Es decir, creo que esto muestra que la caricatura de Mahoma es absolutamente nada, absolutamente insignificante, y es absurdo lo que está ocurriendo con el fundamentalismo islámico. De modo que voy a estar siempre con la libertad de expresión, entendida así, en su más total imaginable posible. Sí, pero claro, también están las otras lecturas, ¿no? Alicia dice, y hay varios mensajes de este tipo,
Pensar que todo esto comenzó cuando Charlie Hebdo publicó una caricatura de Mahoma. ¿No saben en esa revista que el fanatismo no tiene idea de lo que es el sentido del humor? Si los hubieran ignorado, nos habríamos ahorrado todas estas tragedias. Sí, es un punto crítico en todo esto, ¿no? Está la libertad de expresión de por medio. Ahora, Charlie Hebdo no tiene sus propios límites, no debería tener algún tipo de límite, sobre todo considerando qué es lo que está en juego y con quiénes está jugando. Bueno, dejo eso planteado allí. ¿Perdón? ¿El Washington Post no tendría que tener sus límites divulgando secretos de guerra? Por eso, yo dejo la pregunta abierta. Lo que tiene que tener límites es el fanatismo. Pero después hablamos de eso. Seguimos. ¿Quién va ahora? ¿Marcia? Bueno, yo quería, primero que nada, recordar, a propósito de lo que dijo Juan, que durante las protestas por la guerra de Vietnam en Estados Unidos, que recordemos que hubo protestas de una virulencia extrema por parte de quienes se oponían a la continuación de la guerra en Vietnam, se llegó a quemar, no en una, sino en varias oportunidades, la bandera de Estados Unidos en público. Y también la Suprema Corte llegó a declarar en esos casos que bueno, que se había hecho en el marco de la libertad de expresión. Estamos hablando de quemar una bandera. Los oyentes podrían decir, pero está mal quemar una bandera. Sí, por supuesto, en principio parecería que estuviera mal. No obstante, bueno, justamente a eso refiere la libertad de expresión. Si pensamos que la libertad de expresión se reduce a hacer lo que nos parece bueno, entre comillas, o correcto, entre comillas, en determinado tiempo y lugar, ¿saben qué? La libertad de expresión es letra muerta. La libertad de expresión es un desafío permanente, no solamente a la racionalidad humana, sino a lo que deberíamos entender como un pacto entre los seres humanos. Los seres humanos tenemos por fuerza que pactar en las grandes cosas. De lo contrario, viviríamos en una guerra perpetua y nos destruiríamos en 3 días. Tenemos que pactar en algunas cosas, entre ellas en que haya libertad de expresión. Estoy de acuerdo también con Gonzalo cuando dice lo que es intolerable es el fanatismo, no la caricatura de Charlie Hebdo, no la caricatura, por más ofensiva que pueda parecer. Si vamos a la lógica de que se van a enojar los fanáticos, los asesinos, nuevamente el mundo entero se paraliza. Todo lo que sea libertades es letra muerta. No podemos de ninguna manera permitir y avalar eso. Y quiero agregar, ¿por qué en Francia, verdad? ¿Por qué tantos atentados de fanatismo musulmán, aparentemente, en Francia? No voy a entrar a discurrir si la religión islámica favorece o no favorece el fanatismo. Simplemente quiero recordar que el vocablo yihad, que ha sido muy estudiado durante siglos por la teología islámica, se refiere literalmente a esfuerzo. Yihad es esfuerzo. A partir de esa palabra, ¿esfuerzo por qué? Esfuerzo por evangelizar, esfuerzo por llevar el mensaje de Alá al mundo entero. Lamentablemente ese yihad, ese esfuerzo inicial, se ha transformado en una violencia bastante desatada. Yo no estoy diciendo que la religión islámica sea fanatismo, pero sí estoy diciendo que hay un núcleo conceptual, que es el yihad, que ha sido muy mal interpretado por parte justamente de grupos terroristas islámicos. ¿Por qué en Francia? Yo no me quiero extender demasiado, le quiero dar la palabra a los demás. Pero Francia, no olvidemos que en el acierto o en el error, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, es verdad. Pero Francia ha sido la cuna de la racionalidad contemporánea. Francia ha llevado a la razón a la categoría de una divinidad, la diosa razón, durante la Ilustración, durante las nuevas ideas, y ni qué decir durante la Revolución Francesa. Entonces, ahí hay también un enemigo. Y es triste decirlo, es penoso, pero ese enemigo, en el fondo, es la racionalidad. Vamos a escuchar ya a Alejandro y después voy con algunos mensajes, porque se acumulan los mensajes, varios de ellos muy interesantes. Alejandro. Yo creo que hay por lo menos 3 problemas mezclados acá. En primer lugar, el atentado en sí mismo en Niza, que es una réplica de alguna manera al de Charlie Hebdo del 2015. Y bueno, eso no tiene justificación posible.
Pero también puede Perdón, un matiz. No es la réplica de Charlie Hebdo, porque en el atentado contra la redacción de Charlie Hebdo, las víctimas fueron los dibujantes, los periodistas, los responsables de la publicación. Acá fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? Católicos que estaban en una iglesia son sorprendidos por un demente que sale a degollar gente, ¿no? Es otra cosa. Tenés razón, no es exactamente lo mismo, es verdad. Pero me refería al acto singular por el cual que tan fácilmente podemos rechazar, porque es una cosa absolutamente, en cualquiera de los dos casos, absolutamente inaceptable. Lo que pasó en el 2015 y si se quiere más ahora, aunque también uno debe suponer que debe haber habido bastante desequilibrio personal del que cometió el atentado del otro día en Niza, ¿no, verdad? Bueno, el segundo tema tiene que ver con algo que capaz que Gonzalo lo puede tratar mejor que nosotros, o por lo menos mejor que yo, y tiene que ver con los problemas geopolíticos. Ahí está todo el lío de Erdogan, los turcos, que el gobierno turco que quiere tener el apoyo del Islam por un lado, y entonces busca la manera de enfrentar a la democracia francesa, la República Francesa, como un símbolo de algo distinto y que puede unir al pueblo en torno a Erdogan, ¿no? No solo en el caso de Turquía, pero en particular ahí. Y el tercer problema tiene que ver con la libertad de prensa, que por supuesto estoy muy de acuerdo que es absolutamente un derecho privilegiado en una sociedad como la nuestra y en cualquier sociedad moderna, o debería serlo. Pero también tiene sus limitaciones, ¿no, verdad? Incluso si uno mira el Código Penal nuestro, puede llegar a encontrar que está penada la ofensa a los cultos, por ejemplo. Ni hablar de la injuria directa contra los cultos. Y bueno, quizás podría entenderse que no está bien cuando significa una ofensa directa, como las caricaturas de Charlie Hebdo, que eso quizás está violentando de alguna manera la libertad de prensa. Si alguien ofende directamente, bueno, pues está actuando de alguna manera en exceso de lo que la libertad de prensa está protegiendo. Y no es una cosa menor, no es para justificar de ninguna manera lo que pasó en el 2015, y mucho menos ahora, que parece, insisto, la hora más bien de un desequilibrado mental, o lo del otro día con el profesor que hace unos días fue decapitado, un tercer episodio. La libertad de prensa tiene límites también, y los límites son la ofensa directa que se puede hacer a otras personas. El honor está protegido en nuestra Constitución, por ejemplo, ¿eh? Y si hay un atentado al honor y es muy directo, no creo que la libertad de prensa pueda amparar al que lo comete. Tengo entre los oyentes opiniones diferentes, pero hay toda una línea de mensajes que van por el lado de, ¿cómo llamarlo?, de la autolimitación que debería manejar una publicación como Charlie Hebdo, en el marco de un país donde existe libertad de expresión. ¿Cuál es el límite, no? Entonces, por ejemplo, dice este oyente que es Fabián, Charlie Hebdo provocó sabiendo de las consecuencias que podían venir, y hoy pagan inocentes por sus provocaciones. Este es uno de los ángulos, este es uno de los puntos que me gustaría que después en todo caso viéramos, pero Gonzalo tenía que plantear algo más con respecto a lo que ya había dicho. ¿Por dónde ibas? Sí, bueno, es que han sido muy interesantes todas las intervenciones y eso sí, evidentemente hacer una caricatura de Mahoma puede ser ofensivo para gente por motivos que son personales de ellos, porque creen que en la religión no puede haber figuras. Es una cosa muy importante en el Islam. Pero digo, quemar una bandera americana, como decía Marcia, pisotearla, orinarla encima a vista de todo el mundo y por la televisión, y ofende mucho, también puede ofender mucho a mucha gente que
cómo nos ofendería a nosotros si eso pasara con una bandera uruguaya, porque representa una nación, representa un conjunto de valores, una historia, en fin, hay gente que ha dado la vida por eso, por ese símbolo. Es decir, sí, de acuerdo, son cosas que pueden resultar muy ofensivas, pero nada justifica una reacción de esa naturaleza como la que estamos viendo. Absolutamente nada. Y esa gente que reacciona de esa manera, decapitando a un profesor porque mostró esa persona tiene que ser encarcelada. Punto. No, pero a donde van los mensajes de los oyentes, Gonzalo, es a que, y capaz que acá hay una diferencia con el asunto de la quema de la bandera en Estados Unidos, a que todos sabemos, dentro del islamismo, qué tipo de personajes y organizaciones hay, sin que eso involucre a toda esa religión. Pero sabemos los extremos a los que puede llegar determinado tipo de gente y de agrupaciones. Sabemos el tipo de terrorismo que pueden practicar, sabemos la crueldad, sabemos, por ejemplo, que son capaces de ir con un cuchillo a degollar a alguien que no tiene absolutamente nada que ver con nada de eso que está pasando y de eso que los hirió, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja ese equilibrio? Pero, Emiliano, los blancos supremacistas son iguales. Todos los grupos fanáticos son iguales. Pero tú no tenés por qué tomarlos en consideración, los tenés que combatir. Yo creo, como digo, soy un hombre de paz, de diálogo, pero no con esa gente. Ni con los yihadistas estos fanáticos, ni con los blancos supremacistas, ni con la Iglesia Católica en los tiempos en que la Iglesia Católica practicaba la Inquisición. Con esa gente no se dialoga, esa gente se la combate. No hay diálogo posible. Justamente quisiera aclarar un poco también en consonancia con lo que están diciendo. Y bueno, por eso, con esa lógica, fíjense ustedes que no hubiera surgido un Lutero en el mundo, una reforma protestante, una forma distinta de ver los sacramentos cristianos, de interpretar la Biblia sin ir más lejos. No hubiera surgido ningún movimiento importante de libertad en el mundo a propósito de nada, porque como siempre hubo grupos de poder lindantes con el fanatismo, y pensemos en las cruzadas de la Edad Media, Tierra Santa, se cometieron crímenes horrendos por parte de los propios que se decían cristianos, incluso sobre poblaciones que no tenían nada que ver, que eran inocentes, como por ejemplo la antigua Hungría. Pasaban los cruzados por la antigua Hungría o pasaban los cruzados por Constantinopla y mataban poblaciones enteras y saqueaban, violaban, incendiaban. Pero bueno, con esa lógica, entonces nadie piensa, nadie tiene una fe determinada, nadie expresa una sola idea que pueda ofender a un fanático. No, es exactamente al revés. Yo entiendo que quemar una bandera es algo bastante feo, grave, deshonroso, pero hay que ver el contexto también en el que se hace. Entiendo también que una caricatura puede ser ofensiva, pero si no nos manejamos en el marco, como dije antes, de un pacto social, o sea, de respetar que hay determinadas normas para castigar esas acciones, yo no puedo realmente salir con un cuchillo en la mano en respuesta a una caricatura, a un dibujo. Es absolutamente exorbitante y eso es lo que tengo que combatir. Siempre tengo que combatir. ¿Quién que viene ahora, Juan, por ejemplo? Sí, yo me imagino que la respuesta civilizada a la caricatura de Mahoma de Charlie Hebdo es que alguien se sintiera ofendido y acudiera a la justicia francesa para de alguna manera tomar represalias, prohibir o ponerle multa o hacer algo sobre la revista. Eso es lo que pasaría en un mundo civilizado. Y sería la justicia finalmente la que determinaría las cosas. El problema es que el Islam vive en el siglo VIII, más o menos. Es decir, vive en el siglo VIII y esto no es una ofensa. Es decir, desde el momento que se guía por un calendario lunar, está viviendo en el siglo VIII o antes todavía. Es decir, y entonces cree que el Tribunal de Justicia es el sable que tenés en tu mano y que cada persona es juez y puede tomarse esas atribuciones. Es decir, es un problema
no hay transacción posible entre el mundo en el cual vivimos y predomina la razón, la justicia, la división de los poderes y el Islam. No hay posible transición. Tú estás hablando del Islam en general, no solo de los fanáticos. El Islam en general, porque el único caso conocido el único intento conocido de salir de ese mundo fue el que hizo Turquía, bajo Kemal Atatürk, persona que yo más de una vez he citado en estas cosas, en que hizo un intento de racionalizar las cosas y de traer un mundo islámico a la racionalidad del siglo XX. Bueno, esto es lo que está haciendo. Erdogan está haciendo todo lo contrario, está retrocediendo rápidamente al siglo XIX en Turquía, ¿no? Sí, Erdogan justamente reaccionó mal ante la postura del presidente francés, dijo incluso que Macron necesitaba atención mental, porque él entiende que con las actitudes el gobierno francés está maltratando a toda la comunidad musulmana que vive en ese país. A toda, no solo a aquellos que son fanáticos, no solo a aquellos que llegan al terrorismo, ¿no? Gonzalo, Alejandro, primero, sí. A ver, Alejandro, lo dejo a Alejandro que actuó una sola vez, pero quiero decir algo también, porque creo que los franceses también merecen una buena crítica. Dale, Alejandro. No, es una broma, dale. Sí, un chiste, dale. Yo estoy de acuerdo yo no generalizo contra el Islam. Yo creo que el Islam es una religión que tiene muy sanos valores, como casi todas las religiones en el fondo tienen sanos valores y después tienen gente que las practica de cualquier modo. Pero el mismo problema, lamentablemente, lo tienen los líderes del mundo occidental en la actualidad. Yo creo que estamos pasando por un periodo realmente gravísimo en que el mundo occidental y los valores que representa el mundo occidental, los valores de la Revolución Americana y de la Revolución Francesa y de la Ilustración, esos valores, nosotros no tenemos líderes que los están representando fielmente. Ni Trump, ni Macron, ni la Merkel, no tenemos. Son muy débiles y muy flojos y son contradictorios. Porque todo el lío que se ha armado en el mundo árabe empieza primero con los persas, con el Shah Reza Pahlavi, que fue impuesto por los americanos a un pueblo que evidentemente no lo quería y provocó la reacción que provocó. Después, la invasión de Irak con un falso pretexto, absolutamente falso pretexto, desmantelaron Irak, con eso desestabilizaron todo el Medio Oriente. Cuando vino la primavera árabe y algunos países lograron sacarse dictadores de encima y tuvieron una democracia y ganaron los hermanos musulmanes, nosotros, los demócratas del mundo, los que creemos en las elecciones libres y limpias, no lo permitimos. Los líderes occidentales no los permitieron, le dieron un golpe de Estado y les volvieron a meter un régimen militar. Y lo mismo puede ser de Libia y de Siria y puedo seguir. Es decir, realmente los líderes del mundo occidental hoy día no creen en sus propios valores, en el valor de la democracia, de la paz, del diálogo. No lo es. Y en el caso de Macron, que ha sido para mí una enorme decepción, es lo mismo. Este hombre ahora está diciendo, muy bien, voy a hablar entonces con los países occidentales. Y entonces consulta a Europa y consulta a Canadá en América. Francia es una democracia occidental latina. Desde hace años que nos vienen ninguneando como si en América Latina no se hubiera luchado por los mismos valores de la democracia. Y para los franceses, que fueron durante toda mi juventud, era así, la luz, la iluminación, el centro de nuestra cultura, todo giraba alrededor de los franceses, nos han ignorado en la forma más absoluta y han hecho lo mismo con el resto del mundo. Y ahora, nuevamente, insistiendo en su política agrícola común, que ha hecho estragos en el mundo, y últimamente con esto de denunciar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que sería un gran refuerzo para la cultura occidental, el de hacer que por lo menos una parte importante del mundo, el comercio y las relaciones se rijan por la ley, están denunciando todo eso. Entonces, el señor Macron
realmente ha sido una enorme desilusión. No es un líder de nada. Y lamentablemente el mundo occidental, con los líderes que tiene ahora, no le va a ganar la batalla a nadie. Bueno, vamos a ir cerrando un tema que creo que da para un buen rato más, pero bueno, tenemos otros puntos en el menú. Estaba Alejandro pendiente y creo que Marcia también, a ver. Sí, lo mío es muy sencillo. Es simplemente decir que estoy de acuerdo con Juan en que la reacción en el mundo civilizado, como lo expresó él, sería, bueno, enfrentar el tema de las caricaturas, por ejemplo, con la justicia, bueno, en el caso de la justicia de Francia, y que esa sea la que resuelva si hubo o no una ofensa que atenta contra el honor de un grupo, bueno, religioso en este caso. Pero lo otro que quería decir más complicado, ¿no? Es esto, yo no sé cuántos de ustedes lo han leído, es el Corán. ¿Ah? Esto es el Corán, que hay que leerlo al revés, naturalmente, empezando desde la última hoja hacia adelante, y que por supuesto lo tengo en árabe, pero también lo tengo traducido al castellano, porque Sí. si no, no lo podría leer. Alejandro está mostrando su ejemplar del Corán, que en cada página tiene 2 columnas, ¿no? Una Claro. es la que te permite entender el lenguaje. Sí, la en castellano. La de la lengua castellana, como discutíamos si era español o castellano. Bueno, Juan también lo tiene ahí. Yo lo tengo también. No sé si lo tenés en árabe, pero yo lo he leído bastante. Voy a buscar el mío. En alguna época lo he leído bastante y comprendo que es muy difícil de interpretarlo, pero quería añadir respecto a esto que aún las personas que más representan al islamismo extremista o cuasi extremista con cierta autoridad se han pronunciado, cuyos nombres no puedo retener porque son nombres extraños para mí, se han pronunciado en contra de estos atentados, de verdad, diciendo que son absolutamente injustificables. Y lo han hecho desde los países donde predomina el Islam. De manera que yo diría que acá ha habido muchísimo de locura personal de individuos quizás afectados hasta psíquicamente, como este de Niza, que debo suponer que era así. Quizás no fue tan así, no estaban tan afectados psíquicamente los de Charlie Hebdo en el 2015, pero este individuo del otro día, el que degolló al profesor, así como el que mató a estas 3 personas en la iglesia de Notre Dame de Niza, para mí son personajes desequilibrados y no representan quizás el sentimiento más profundo de los islamistas. Islamistas, ojo, incluso los que tienen cierto grado de extremismo como los que me refería recién. Ojo que ayer pasó más de una de estas situaciones. La que hemos comentado es la más grave, pero en la ciudad de Aviñón un hombre armado con un cuchillo intentó atacar a personas que estaban en la calle, se encontró con un grupo de policías que lo abatieron. En el distrito de Perrache, en Lyon, otro hombre armado con un cuchillo largo fue detenido por la policía. Hubo una situación más cerca de la iglesia de Saint-Martin, en la ciudad de Sartrouville, a 15 kilómetros de París, donde, según medios locales, un sospechoso fue detenido después de que supuestamente afirmara que tenía intenciones de imitar el ataque en Niza. O sea, hubo como un estallido en esta dirección, ¿no? ¿Qué faltaba? Incluso en Arabia, a un guardia de la embajada francesa lo atacaron también. Sí, sí. ¿Quién faltaba ahora? Yo creo que Khomeini, no hay que olvidarse. Khomeini es el responsable. Sí, yo creo que trasciende ampliamente lo que podría ser la acción individual de un perturbado mental. Esto es un fanatismo terrorista, como desgraciadamente ha habido tantos a lo largo de nuestra historia, un fanatismo terrorista que está cobrando ribetes alarmantes y yo diría casi sistemáticos. Estoy de acuerdo en que Francia, una cosa es la teoría maravillosa de la libertad de los pueblos, bla, 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 y otra cosa es su acción imperialista. Estoy muy de acuerdo, su acción imperialista que además, no solamente en África, pensemos en la liberación de Argelia, sino también, por cierto, en América Latina, que tan devotos hemos sido de la cultura francesa. Estoy de acuerdo en que los franceses son imperialistas y eurocentristas, pero no por eso voy a agarrar yo un puñal o un machete o una lanza criolla y voy a salir a decapitar franceses. Así que para mí lo que hay acá es contraposición entre un mundo, ¿no?, en el cual se quiere la libertad de expresión, más allá de cómo se asuma luego, y un mundo en el que no se quiere la libertad de expresión, sino que se la ve como el gran enemigo.
¿Quién le quedó algo? ¿A quién le quedó algo? Yo quería decir que todo esto comenzó con Khomeini, que fue refugiado en Francia durante mucho tiempo. Es verdad. ¿Mensajes de los oyentes? Una cantidad. Pero, por ejemplo, me quedo con estos dos para el final. Marcela dice, lo que está faltando es una condena expresa de los países islámicos a los supuestamente alterados psíquicamente. Y después está el enfoque que aporta Felipe, que da para otra tertulia. Con la población musulmana que hay hoy en los países europeos y considerando las tasas de natalidad de los habitantes musulmanes, en 20 años, muchos de los gobiernos de aquel continente que se elijan democráticamente van a ser musulmanes. Eso es irreversible, así que hay que ir acostumbrándose a lo que se viene.